Buenos días. Vamos con un artículo sobre Numancia. La defensa de Numancia, Segunda Guerra Celtibérica, denominada. Los romanos quieren avanzar al oeste, acusan a las tribus de no pagar tributos, y estas tribus dicen que están exentos por los descendientes de Graco. Están exentos por los acuerdos que tuvieron con Graco, Sempronio Graco. Nos situamos en el año 155, más o menos antes de Cristo, pero los romanos cambian de opinión sobre que estén exentos de tributos estas tribus celtíberas. Están hablando de varias, Numancia, Bacceos, celtíberos de varios tipos, y cambian de opinión sobre que están exentos de tributo, y además los velos en Segeda amplían sus murallas en un perímetro de 7,4 kilómetros, ¿no? En Segeda. Y bueno, las ruinas de Segeda son las ruinas en el actual Poyo de Mara, junto a Mara, en las cercanías de Belmonte de Gracián, en la provincia de Zaragoza, ¿eh? Eso es Segeda. Y el comienzo de este enfrentamiento nuevo, esta segunda guerra celtibérica que está empezando aquí con Segeda, ¿no? Bueno, eso la amplían 7,4 kilómetros. ¿Y por qué la amplían? Por la nueva población de los titos, que es otra tribu que hay por ahí, que ha venido a Segeda, por ciertas razones han venido aquí. Y entonces el comienzo de este enfrentamiento, de esta segunda guerra celtibérica, fijó el comienzo del año romano en el 1 de enero, ¿no? Los comicios, las tomas de posesión del cónsul o las preparaciones para las campañas. En el 154 a.C. eran en los idus de marzo, el 15 de marzo es cuando comenzaba el año nuevo romano, el 15 de marzo. Y pocas veces en la humanidad un suceso hace que se cambie la forma de contar el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de Jesús o la huida de Mahoma de la Meca para el Islam. Y tenemos que en el 153 los asedios de Segeda y Numancia pasaron a ser el principio del año romano, del 15 de marzo a las calendas de enero, que es el 1 de enero, ¿no? Bueno, en el 153 AC manda Roma al cónsul Nobilior, Nobilior, que va con 30.000 hombres. Vienen 30.000 romanos. Estos son romanos, no son todavía hispanos y tal. Al parecer son romanos porque hay un apunte que vinieron ese año. Entraron 30.000 hombres, que son estos los de Nobilior. Y va con 30.000 hombres, que lleva el suyo consular, que son 20.000, más el que había dejado en esta provincia Citerior de Hispania, Hispania Citerior. Teníamos Hispania Citerior. En esta época Hispania está dividido como horizontalmente. La parte de arriba es la Citerior y la parte de abajo la Ulterior, ¿no? Luego se dividirá de otro tipo, más verticalmente, que será la del este y la del oeste. Y tenemos que pues estos 30.000 hombres los manda Roma, y la mayoría son romanos, italianos o italianos. También menciona que pueden haber algunos reclutamientos locales. Entonces desde Tarraco sube Iberus, llegando hasta Segeda. Los indígenas de Segeda abandonan la ciudad y se retiran hacia el noroeste, donde los arébacos con su capital Numancia, ¿no? Las ruinas de Numancia se encuentran en el cerro de La Muela, junto a Garray, a 6 kilómetros al nor-noreste de Soria, a 6 kilómetros al nor-noreste de Soria, en el cerro de La Muela, junto a Garray. Bueno, en Numancia se juntaron los velos, los titos, los velos estos de Segeda, los tos,
que iban con los velos también, como hemos dicho antes, los arébacos de Numancia y otras tribus menores con 20.000 infantes, 5.000 jinetes, eh, conducidos por Caro, el arébaco Caro. Y bueno, pues ya tenemos el 23 de agosto del 153 AC una emboscada a los romanos en algún lugar en la provincia de Zaragoza o Soria. Los romanos perdieron 6.000 hombres, ¿no? Y bueno, por eso el día 23 de agosto, por esta derrota se consideró que si se podía evitar, ningún general de Roma volvería a combatir en dicha fecha, ¿no? En el 23 de agosto. Y bueno, este artículo que estamos haciendo de Numancia rectifica ciertas cosas que hicimos en aquel previo de resistencia íbera, cuando hicimos el artículo sobre la décima, ¿no? La décima legio. Bien, seguimos. Pues con 6.000 hombres perdidos, ¿no? Esto el 23 de agosto. Y la caballería romana atacó. Los íberos se retiran con ciertas pérdidas. Dicen los autores romanos que 6.000 también perdieron. Y hay que decir una cosa de los autores estos, que si Polibio, que si Apiano, que si el otro, que son muy mentirosos, ¿no? En las cosas de las cifras pueden reconocer cosas propias, pueden minimizarlas o pueden maximizar las bajas para de alguna manera decorar las bajas propias, ¿no? Y aquí lo que vemos, sabemos, es que sí que es que se retiran, ¿no? Los íberos más o menos se retiran, es una emboscada y parece dudoso que 6.000 basivas en esto, ¿no? Parece demasiado. Mientras que sí que se reconoce 6.000 bajas romanas. Y aquí sí que dicen que fallece Caro, el general íbero, de Arébaco, se retira a Numancia, que es una colina con una muralla doble de 4 kilómetros de longitud, con un área interna de más de 8 hectáreas, 8 protegidas que pueden coger 100.000 personas. Bien, protegida en 3 lados por los ríos Durius, Tera y Merdancho, rodeada por zonas de bosque muy denso, ¿no? Y los romanos se disponen a atacar y será el primero de los 8 ataques que sufrirá la ciudad hasta el fin en el 133 AC, ¿no? Aquí este autor cuenta 8 ataques, ¿no? Estamos siguiendo el libro de Rodríguez González, Julio, de la resistencia hispana contra Roma. Y pues eso, este cuenta los ataques que sufrió hasta el 103 AC, ¿no? Estamos luego de aquí en el 153 AC, que ya se han retirado de Segeda hacia Numancia, se han juntado en Numancia. El 23 de agosto ha tenido una batalla gorda y que se inscribe como fatídica en los calendarios romanos bélicos, ¿no? Luego tenemos el cónsul Nobilior, esta población, poniendo su campamento principal en el hoy conocido como Gran Atalaya, a 4,5 kilómetros de la ciudad en dirección de la actual Renieblas. Bueno, un momento. Bien, seguimos. Entonces, el cónsul Nobilior cercó la población poniendo su campamento principal en el hoy conocido como Gran Atalaya, a 4,5 kilómetros de la ciudad en dirección a la actual Renieblas. Se supone que será 4,5 kilómetros del cerro donde estaba Numancia, ¿no? Y en este campamento recibió un refuerzo del rey de Numidia, 300 jinetes y 10 elefantes. Hay una primera batalla fuera de los muros, vienen los elefantes y se retiran a la ciudad los numantinos.
Los romanos atacan la ciudad con los elefantes, pero un pedrazo de un hondero en la cabeza de un elefante le hace enloquecer y arremeter contra las tropas romanas, y en el desorden que se produce aprovechan para hacer una salida y causan nada menos que 4.000 muertos a los romanos. 4.000 muertos a los romanos. Y 2.000 bajas propias. Pero ya decimos que esto de las bajas propias, como las ponen también los autores romanos, los historiadores romanos, los que están contando esto, y después otro autor, como en este caso Rodríguez González, nos lo transcribe, o otros como hacen otros, como Dando Collins, también se les matan 3 elefantes, 2.000 bajas propias, 4.000 muertos a los romanos, muchas armas y muchas enseñas y estandartes. A principios de septiembre los romanos van a apoderarse de un depósito de suministros en Aximium, probablemente en Uxama Argaela, actual Cerro del Castro, junto a Osuna, ¿no? Provincia de Soria, ¿no? Pero fueron rechazados con muchas bajas. Entonces Nobilior, vemos que un depósito de suministros quiere decir esto, que a los romanos también les cuesta obtener suministros, entonces van a por los suministros y dice, o morimos en el combate asaltándolo o de hambre. Pues ya veremos que sí que morirán de hambre más adelante, en el propio cerco. Nobilior mandó una fuerza romana que debía traer un contingente de caballería de otra tribu indígena, ¿no? Pero fueron emboscados a la vuelta y muertos gran parte de los romanos, incluido el oficial al mando llamado Viesius, ¿no? En otoño los indígenas de Ocilis, actual Medinaceli, provincia de Soria, donde Nobilior tenía una guarnición con depósito de suministros y parte de los botines del ejército romano, ¿no? Entonces estos indígenas en Medinaceli, o junto con gente de los arébacos que también viene, total, que la guarnición romana que había cuidando ahí el botín y los suministros fue aniquilada, ¿no? Entonces Nobilior se queda sin estos suministros y decide pasar el invierno junto a Numancia, pero la dureza del invierno de la meseta y el hambre le causa muchas bajas. A comienzos de primavera del 152 AC, Nobilior pasa el mando a un nuevo cónsul, Claudio Marcelo. Bien, seguimos. Viene ahora un nuevo cónsul, Claudio Marcelo, con refuerzos desde Roma, 8.000 infantes más y 500 jinetes. Esto también romanos o itálicos. Lo primero considera que era recuperar Ocilis, va hacia allí, evita una emboscada, llega a la ciudad, que pide paz, a cambio de dinero 30 talentos y rehenes. Luego otra ciudad, Nertóbriga, actual Cabezo Chinchón, en Cala Torao, provincia de Zaragoza, ¿no? Les pidió 100 jinetes, y antes de que estos 100 jinetes llegaran a juntarse con los romanos, gente de la propia Nertóbriga atacó la retaguardia romana y causó ciertas bajas. Así los romanos decidieron apresar a estos 100 jinetes, los hicieron prisioneros y vendieron sus caballos, devastaron las tierras por ahí por Nertóbriga, que se resistió. Y entonces Marcelo y Nertóbriga y los arébacos, los velos, los titos, tratan de alcanzar un acuerdo similar al de Graco, Sempronio Graco. Marcelo lo recomienda así al Senado y Marcelo se va de campaña contra los lusitanos en el suroeste de la península. Pero Roma no hace caso a Marcelo y decide que debe haber más guerra y manda a otro gobernador, a Licinio Lúculo.
Y Marcelo, ya antes de que llegue Lúculo, Marcelo ya es procónsul, que es un año más de cónsul ahí en la provincia, ¿no? Una prórroga de un año. Quiso terminar la campaña Marcelo antes de que llegara Lúculo y fue contra Numancia a comienzos del 151 AC. Y supo que además 5.000 arébacos habían ocupado Ner-Tóbriga, ¿no? Acampó a algo menos de 1 kilómetro de la ciudad de Numancia, actual Ner-Tóbriga. Bueno, acampó algo menos de 1 kilómetro de la ciudad en el actual Cerro del Castillejo, donde acampó Marcelo, ¿no? Rechazó a los indígenas que se metieron en las murallas, ¿no? Y se firma la paz según antiguos pactos con Graco, ¿no? Con los celtibéricos, ¿no? A cambio de dinero y rehenes, afectando a los velos, a los titos y a los pelendones, ¿no? Que son celtibéricos, además de los arébacos, ¿no? Y en esto que ya han hecho de la paz, llega el nuevo gobernador Lúculo y se decepciona por haberse firmado la paz, ¿no? Entonces decide buscar más botines, que para eso ha montado toda la expedición, contra los bacceos, ¿no? Que no había tratado de paz con los bacceos, ¿no? Entonces, por la zona del curso medio del río Duero, Durius, ¿no? Por la zona del curso medio. Son menos belicosos que los celtíberos y, y aparte de botín, Lúculo buscaba el control de los territorios de cereales que tienen los bacceos y negárselo a los celtíberos, ¿no? Porque pensaban que estos bacceos les habían ayudado a los de Numancia, ¿no? Antes. Y entonces, pues nada, en primero va en el 151 AC a por Cauca, la actual Coca, en la provincia de Segovia, con un ejército consular, más tropas pretorianas de las guarniciones en la provincia y o auxiliares indígenas, ¿no? Acampan frente a Cauca, estos hacen una salida contra los forrajeros y les matan a muchos romanos y los persiguen hasta el campamento romano y luego manda más gente a los romanos, hay un combate en regla con los íberos, con iniciativa de los íberos mientras les quedan dardos, cuando se le acaban los dardos se retiran, ¿eh? Dice Apiano que 3.000 no se pudieron retirar a tiempo de las murallas de Cauca y que parecieron 3.000 antes de eso. Luego se acuerda una paz por tributo y ceder cierta caballería como auxiliares y poner guarnición romana ahí dentro de la ciudad de Coca. Se les permite entrar esos 2.000 romanos de guarnición, pero sin embargo traicionan y permiten entrar al resto del ejército y dice que ejecutaron hasta los adultos y tal, que 20.000 muertos, ¿no? Sin embargo, otros autores dicen que en total que... un momento. Sí, sobre Coca, bueno, esto que dicen aquí de 20.000 muertos es muy dudoso, ¿no? Que en Cauca hayan aquí 3.000 primero que mueran fuera de la muralla y no puedan meterse y refugiarse dentro después de un combate y otros 20.000 más muertos. Lo que dicen es que fueron los ancianos los que entregaron la ciudad, ¿no? Y en Cauca habrían unos breves miles de población, ya ni de guerreros, ¿no? Por eso estimamos que hay que llevar cuidado con las referencias romanas porque mienten mucho, ¿no? Bueno, pues Cauca aquí dice que ejecutaron a los adultos, que si 3.000, que si 20.000, pero probablemente pues 1.000 o 2.000, 3.000, incluso después del asesinato, ¿no? En combate mucho menos de 3.000 que dicen, probablemente, y en el asesinato pues ahí habrán 2.000 o 3.000 si incluyen adultos, ¿no? Incluso a ancianos dicen que también fueron asesinados los ancianos, ¿no? En Coca. Y eso en el 151 AC. Bien.
La ciudad destruida de Cauca, muchos baceos abandonaron sus tierras según iban pasando los romanos y fueron a lugares escarpados o ciudades fortificadas a que pasara el mal asunto. Lúculo marchó al noroeste, cruzó el Durius, cruzó el Durius y llegó hasta Intercatia, eso todavía en el 151 AC, que se supone que Intercatia puede ser Villalpando en la provincia de Zamora, o Aguilar de Campos o Valverde de Campos en la provincia de Valladolid, pero otros dicen que es Villalpando. Y entonces aquí en Intercatia se habían refugiado bacceos, ¿no? De unos 20.000 infantes y 2.000 jinetes ahí entre lo que hay en Intercatia y lo que se ha refugiado, ¿no? Los indígenas se niegan a otro trato con Lúculo, ¿no? Como este quería haber hecho como en Cauca, la traición. Se cuelan, pero son rechazados. Se cuelan, o sea, los indígenas se niegan a otro trato, este dispone el asedio, con duros combates, los asaltos se suceden, rechazados, abren con ariete brecha en la muralla y se cuelan, pero son de nuevo rechazados y la zona es reconstruida o reparada. Y entonces Escipión es hijo adoptivo de Cornelio Escipión, que este Cornelio Escipión es el hijo mayor del famoso Cornelio Escipión Africanus, vencedor de Aníbal, ¿eh? Eso pues en el 200 o así AC. Es hijo adoptivo, ¿no? Y fue voluntario, tal, en un duelo particular con un guerrero de Intercatio que le retaba, le venció, ¿no? Y este Escipión recibió una corona muralis, un premio, por llegar el primero y coronar la alta muralla del enemigo, ¿no? Sin embargo fueron rechazados, ¿no? Y entonces este Escipión ofreció un pacto a esta gente de Intercatia y a los baceos, y estos sí que decidieron confiar en la palabra de Escipión, ¿no? Lúculo, después de que se haya hecho la paz, ¿no? O que se hayan rendido con ciertas condiciones, Lúculo no consiguió dinero, pues aquí no había, y entonces se llevaron ganado, 50 rehenes y ropas de abrigo, ¿eh? Una especie de capas o algo así, dice que varios miles, ¿no? Entonces Lúculo se dirigió al este ahora a otra ciudad bacea, Palantia, ¿no? Actual Palencia o Palenzuela, en la provincia de Palencia, probablemente Palencia. También allí habían refugiados de la región. Lúculo atacó, pero fue rechazado, y la caballería palentina le atacaba, y le dejaba sin víveres. Entonces decide retirarse, ¿no? Acosado, le van acosando. Bien. Ay. Como decimos, ataca también Palancia, fue rechazado, y la caballería palentina le acosaba. Acosado cruza el Durius al sur y se va a invernar a la Turdetania, ¿no? Como hizo Marcelo el año anterior, ¿no? Desde ahí realizó algunas operaciones contra los lusitanos, y luego ya tenemos que entre el 149 AC y el 142 AC hay una tregua entre celtíberos y romanos, ¿no? Y posiblemente pues baceos no, porque hemos visto que en Palencia les han rechazado, así que no lo sabemos. Pero tenemos otro autor que dice que en el 144 AC, ¿no? Los romanos intentaron rodear con ciertos campamentos. Dicen que hasta 30.000, 40.000 hombres habían en ciertos campamentos, sin ser un cierre completo de lo que es Numancia, pero sí pusieron varios campamentos alrededor de ellos, ¿no? Desde el 144 AC, ¿no?
y que se supone que van a estar ahí más o menos intensos o más o menos poblados hasta el 133, que ya se rinden, ¿no? Pero bueno, seguimos. En el 142 AC viene Metelo, que es un nuevo cónsul de la Hispania Citerior, y rompe la tregua y empieza las operaciones contra Numancia, con 30.000 infantes y 2.000 jinetes. En el verano toma Centóbriga, que es otro sitio, que es Ricla, en la provincia de Zaragoza, y también va a Contrevia. Aquí, en Contrevia, 5 cohortes, son 5 batallones, 2.000 o 3.000 hombres, fueron rechazados al asalto por un lugar difícil, ¿no? Y sin embargo, Metelo decidió que sus hombres otra vez lo intentaran, ¿no? Y esta vez lo consiguieron, pero muchos habían hecho su testamento porque pensaban que iban a morir ahí, ¿no? Como ya había pasado con esas 5 cohortes. Esto es en Contrevia, ¿no? Se distrae este Metelo contra los lusitanos, es relevado por el Senado por otro cónsul, que será Pompeyo, que fue directamente a atacar Numancia, siendo derrotado por los 8.000, ¿no? Por los 8.000 que habían en Numancia en ese momento. Ahora va al suroeste, ciudad arébaca de Termes o Termantia. Hoy son ruinas a 7 kilómetros del actual Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria. Y eso es al suroeste de Numancia, ¿no? Y se va para allá, y donde también fue derrotado 3 veces, ¿no? La primera, 700 muertos romanos en campo de batalla. La segunda, hacen huir a un convoy de abastecimiento romano. La tercera, acorralaron a un grupo romano en zona escarpada. Muchos se despeñaron, cercados toda la noche. Al día siguiente, de nuevo atacan los íberos, desde el amanecer atacando todo el día. Y ya en la siguiente noche algunos consiguen huir, unos pocos, y llegar a Pompeyo, ¿no? Y entonces este decide ir a por Lagni, que es, según Diodoro es Lagni, o a por Malia, que según Apiano es Malia, ¿no? Y probablemente en la provincia de Soria, ¿no? Es otro sitio. Y entonces dice que fue arrasada, ¿no? Uno dice que fue arrasada, Diodoro, y otro dice que se entregaron rehenes, y después fue contra un jefe de guerrilleros, Tangino, que estaba por la margen derecha del Ebro en la provincia de Zaragoza, ¿no? Y allí coge algunos cuantos esclavos y tal, eso es lo que dicen de estos guerrilleros de Tangino. El 140 se prorroga su mandato desde Roma, el de Pompeyo, ahora será procónsul, y de nuevo en campaña contra Numancia. Primero intenta desviar el curso de un río para mejorar el cerco, pero los numantinos atacan las obras, se parapetan los numantinos ahí cerca de las obras y con flechas rechazan el refuerzo romano que se retira, ¿no? Segundo ataque, numantino contra los recolectores romanos de alimentos, matando a muchos, incluido al tribuno Oppius. Luego, tercero, otro ataque numantino sobre los trabajos de una zanja, ¿no? Matan a 400 y a su jefe. Pompeyo entonces decidió invernar allí mismo, ¿no? Y a comienzos del 139 AC cesa la invernada en Numancia y reparte el ejército en ciudades aliadas. Intenta hacer un tratado, ¿no? Y entonces aceptan los numantinos, pero no aceptan los termestinos, ¿no? Los de Termes y Termantia, ¿no? Que seguirán insumisos hasta el 98 AC, aunque no siempre en guerra con Roma desde del 140, que es 139 AC, hasta el 98 AC, ¿no?
Bien, seguimos. Pero llega un nuevo cónsul que será esta vez Popilio. Los romanos ya no aceptan el trato, otra vez cambian el trato, y en 138 AC se ordena la reactivación de la guerra. Popilio también fracasó contra Numancia. Hizo incursiones por las tierras de los Baceos y los Lusones. Al parecer un pobre balance militar, y es relevado por el Senado en el 137 AC por Hostilio Mancino, ¿no? Con 40.000 hombres, un ejército consular y reclutas indígenas de la provincia, pero fue derrotado varias veces junto a la ciudad, con 4.000 guerreros numantinos ahora, ¿no? Esto es Mancino, a partir ya del 137 AC. Quizás se dice que vinieron los cántabros y los baceos y hubo una salida de los numantinos, mientras estos romanos de Mancino, que eran pues unos 40.000 y tal, y mientras los romanos intentaban cambiar el campamento de sitio, ¿no? Quedaron cercados 20.000 ciudadanos romanos, ¿no? Esto por los arébacos, por los que están con los numantinos, por los cántabros y también por los baceos. Y entonces 20.000 ciudadanos romanos quedaron cercados y además muchos esclavos y turba que no entra en la formación, ¿no? Y entonces eso fue en el Valle del Río, hoy llamado Moñigón, Valle del Río Moñigón, quizás cerca de la actual Torre Tartajo, ¿no? Y entonces Tiberio Graco, hijo del Tiberio Graco de los pactos anteriores a 153 AC, consiguió trato y salvó la vida de estos miles de ciudadanos romanos, como dice Plutarco en su obra sobre la vida de Tiberio, ¿no? Entonces vemos aquí que 20.000 ciudadanos romanos, junto con muchos esclavos y turba más, que se les perdonó la vida, ¿no? Por un trato, esperando que Roma sea generosa y de una vez por todas se calme y deje ya de invadir, ¿no? Ya hemos visto cómo en Cauca, Coca, con con Lúculo. Lúculo es el traidor de Coca, ¿no? Donde acuerdan una cosa y después no la cumplen y encima matan a civiles, a ancianos y a todos los que hay por ahí, ¿no? Eso en Cauca. Hay que tener en cuenta que los caucas ya hicieron una salida contra los forrajeros, les mataron a muchos romanos y los persiguen hasta el campamento. Un combate en regla con los íberos con iniciativa y tirando muchos dardos hasta que no le quedan dardos y se retiran, y pues aquí ya hay importantes bajas. Dicen los apianos que 3.000 bajas íberas, que no me lo creo, y les traicionan, ¿no? Le hace Lúculo una traición y tal. Esta es la primera traición que le hacen. Y luego vamos a ver aquí otra, que es esta, que es con los 20.000 que quedaron cercados de Hostilio Mancino. En el pacto salvaron la vida a estos miles de ciudadanos romanos, 20.000 y más, lo dice Plutarco. Y los íberos se apoderaron sin lucha del campamento romano, ¿no? Los romanos salvaron la vida y se retiraron. Esto Roma no lo valoró, estos 20.000 muertos, que hubiera sido un gran desastre romano. El tratado no le gustó. Sin embargo, el Senado romano sí aceptó Roma en el 141 AC, ten en cuenta que ahora estamos en el 137, y sí aceptó el tratado parecido, con ejército cercado también, del procónsul Serviliano de la Ulterior, que está más al sur,
en la provincia ulterior, con Viriato y miles de hispanos y íberos, ahí cercaron a un doble consular, que eran 40.000 decían, ¿no? Y entonces ahí sí que se aceptó la Roma, que después la traicionarían igual, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso, los romanos, el Senado no cumple lo que ha hecho su general en el tablero de guerra y relevan a Mancino por Lépido, ¿no? No cumplen su parte del trato, que era salvar las vidas de 20.000 para que dejasen ya la guerra. Amigos de Roma, ya hemos visto que varias veces los hispanos han sido nombrados amigos de Roma, entre comillas, y entonces Lépido va contra los vacceos, ¿no? Mientras el Senado piensa qué hacer con el Tratado de Numancia, bueno, todavía está pensándolo, ¿no? Entonces en marzo del 146 AC, bueno, 146 AC, bueno, será el 136 AC, seguramente. En marzo 136 AC, una incursión contra los vacceos, porque dice que ayudaron a los numantinos en campañas anteriores, ¿no? Vienen también refuerzos de la ulterior, que recientemente han sido vencedores de los galaicos, y entonces pusieron bajo asedio Palencia otra vez, ¿no? Pasan los días, hambre en los asediantes, se van muriendo de hambres y de enfermedades, tienen problemas con las comidas que no llevan sal, tienen problemas con el agua que no están acostumbrados, esto es lo que dicen los historiadores romanos. Hay un eclipse de luna el 1 de abril, un eclipse de luna, que eso les escandaliza a ellos y deciden por todas estas cuestiones retirarse, ¿no? Y entonces esto lo ven los palantinos y salen a acosar la retirada durante todo el día. Se abandonan heridos y enfermos, total, otros 6.000 muertos más, ¿no? Aquí en Palencia, otros 6.000 muertos más, aparte de los heridos o enfermos incluso, ¿no? O contándolos a ellos, no lo sabemos. Y el Senado multó a Lépido por incompetencia, ¿no? El Senado entonces decide anular el tratado de Mancino con Numancia y un nuevo mando en la Citerior, que serían Furius Filius, con PH. Este no tiene acciones, no hay acciones. Otro sucesor suyo, el cónsul Piso, ¿no? Con un intento sobre Palencia y otro sobre Numancia, rechazados. Antes de retirarse a los cuarteles de invierno en la Carpetania, en el 134 AC fue elegido cónsul Escipión Emiliano, que ya tenía el título de Africanus por su victoria sobre Cartago en el 146 AC, no Cartago del 200 AC, sino, ya hemos dicho que es un adoptado del hijo del Escipión, que estuvo allí en Cartago en lo de Zama y tal, con lo de Aníbal. ¿Qué? Bueno, el 134 fue elegido cónsul Escipión Emiliano. Había ganado fama y prestigio ya en el 151 AC bajo Lúculo, en esa campaña que hemos dicho de que le dieron la corona Muralis, y derrotando en duelo particular al guerrero Intercátio, ¿no? Y se hizo cargo de la Hispania Citerior, ¿no? Y en Hispania había legiones. También hizo una recluta voluntaria allí en Roma, para acompañarle contra la Numancia, ¿no? 4.000 romanos de Italia, con 500 amigos y familiares, estos 500 fueron llamados la cohors amicorum, o la cohors de élite, que es un batallón de élites, ¿no? De allí amigos suyos, de Roma. Y entonces los 20.000 que habían ya por la Citerior, más estos que trae 4.500 o 4.000, ¿no? Más los 20.000 que ya habían por la Citerior, entrenamientos, marchas, contramarchas, campamentos, fortificaciones, formaciones, lo va entrenando, ¿no?
Y entonces a estos 20.000 o así se unieron otros 30.000 más, dice que reclutados en los pueblos del resto de Hispania, ¿no? Bueno, es que esto parece mucho, 30.000 reclutados en los pueblos del resto de Hispania, ¿no? Tanto la interior, quiterior como la ulterior, ¿no? Y esto sería un reclutamiento masivo, prácticamente parecido al que hizo Pompeyo de 30 y tantos mil, cuando hizo Pompeyo en su día, ¿no? Más adelante. Y bueno, llegan a las cercanías de Numancia, siegan el trigo verde, van a por los vaceos que suministran a Numancia, primero van a Palentia, combaten la llanura cercana con romanos en forrajeo, los romanos mandan a 4 turmas de caballería, pero no se atreven a entrar en el bosque por una emboscada, vienen refuerzos de los romanos y los vaceos se retiran. Los romanos atraviesan el Durius y llegan a Numancia en octubre del 134 AC. Llegan arqueros, honderos y 12 elefantes de Numidia otra vez. En Numancia unos 10.000 habitantes con 3.000 o 4.000 guerreros. Los romanos rodean la ciudad con una empalizada y un foso. 2 campamentos principales, uno en Cerro del Castillejo y otro en Peña Redonda, actuales, más 5 campamentos más pequeños en las actuales travesadas Valdeborrón, Rasa, Dehesilla y Alto Real, estos 5 más los otros 2, 7, pidieron refuerzos a las tribus hispanas aliadas, con un intentando hacer un cerco riguroso, unos 60.000 hombres ya aquí. Dividió a sus hombres entre romanos, itálicos e indígenas. Vamos, aquí toda Italia y toda Hispania contra los irreductibles, ¿no? Estos sí que son los verdaderos de Asterix y Obelix, esos del cómic, los de Numancia. Entonces, en grupos de trabajo para el cerco de 9,2 kilómetros, un cerco de 9,2 kilómetros con las empalizadas y los campamentos y el foso, un sistema de señales para coordinar los refuerzos. Tras esta primera empalizada y foso, otra línea más exterior, que es todavía más fuerte, con un foso más grande, con un foso en corte en forma de V, 6 metros de anchura en la parte superior del foso y 3 metros de profundidad, un muro con cimientos de 2 metros, y sobre ellos 2 muros paralelos de piedra de 3 metros de altura, con relleno de cascotes y tierra apisonada entre ambos, ¿no? El muro con su propio parapeto para defenderse y torres de madera cada 30 metros, ¿no? Con máquinas artilleras. Los ríos y la laguna que habían también se fortificaron para cortar el enlace por ahí. A orillas del Durius 2 torres, una a cada lado, y entre ellas cuerdas de donde cuelgan objetos cortantes. 30.000 hombres de guardia en las fortificaciones, 20.000 para acudir donde sea y 10.000 en reserva en las distintas fortificaciones, máquinas de asedio, catapultas, ballistas. Los numantinos no pudieron en intentos romper el cerco. Un grupo de 10 o 11 se evade con la nieve, pide ayuda en Lutia, actual Luzaga, provincia de Guadalajara. Los jóvenes quieren ir a ayudar, pero son delatados por los mayores. Vienen los romanos y obligan a entregar a 400 jóvenes, aunque no fueran ellos los culpables, y les cortan las manos, como ejemplo, eso en el 133 AC. Pues ya hemos visto, ¿no? 9,2 kilómetros, dos fosos, 2 empalizadas. Bueno, esto es la descripción del operativo, ¿no? Que se supone que será verdad. Parece bastante fuerte. Vamos, ya lo dijimos, comparar Alesia con Numancia. Numancia, una población de 10.000, 3.000 o 4.000 guerreros, y Alesia tienes ahí dentro del cerco de Alesia a 20.000 o 30.000 galos, y fuera del cerco de Alesia otros 20.000, 30.000 o 40.000 o 50.000 galos, ¿no? Y necesitas más gente en Alesia, más romanos o gente luchando por los romanos en Alesia que en Numancia, donde se han llegado a juntar 60.000. 60.000.
Seguimos, los numantinos intentan negociar, no quieren una rendición incondicional, vuelven a atacar el cerco y el 6 de agosto del 133 AC, después de 11 meses de asedio completo con Emiliano Escipión, se rindieron sin condiciones. Algunos prefirieron el suicidio a la esclavitud, otros dicen que cogieron a 50 para ir a Roma a demostrar el triunfo, que le dieron el título de Numantinus a Escipión Emiliano, ¿no? Y el triunfo que le dieron, y aparte del que ya tenía de Africanus, y arrasó la ciudad y repartió su territorio entre las tribus vecinas que le habían ayudado, y volvió a Roma en el 132 AC, ¿no? Sin embargo, Orosio, el historiador, dice que se suicidaron la mayoría, o casi todos o todos, y que ningún ciudadano numantino fue esclavo porque se suicidaron, ¿no? Pues vemos que es impresionante, y vamos a hacer el recuento de las cosas. En esta segunda guerra celtibérica, contra Numancia y poblaciones de Bacceos, Arébacos, Velos, Titos, Pelendones, desde el 155-153 AC, hemos visto que los romanos han movilizado, entre romanos, italianos y hispanos, han movilizado un total de, entre el 153 AC y el 133 AC, de 171.000 hombres y 22 elefantes. 171.000 hombres y 22 elefantes les ha costado el conquistar el pueblecito este de de unas hectáreas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas era esto? Sí, muralla de 4 kilómetros de longitud y 8 hectáreas, 171.000 hombres y 22 elefantes. Primero en un tramo de 30.000, luego 300 jinetes y 10 elefantes, luego 8.000 infantes más 500 jinetes, luego 30.000 infantes más 2.000 jinetes, luego 40.000 y luego ya para lo último 60.000 más 12 elefantes. Han pasado por la piedra de Numancia 10 cónsules, lo han intentado: Nobilior, Claudio Marcelo, Licinio Lúculo, Metelo, Pompeyo, Popilio, Hostilio Mancino, Lépido, Furius Filus, Pisón y finalmente Escipión Emiliano, ¿no? Récord. Y hay de todo, desde que les han puesto multas, los han pasado por debajo del yugo, los han desnudado y se los han dado, etcétera. Luego, los muertos romanos o luchando para los romanos en esta campaña. Tenemos un total de 17.700 muertos, reconocidos por los historiadores romanos, más aparte todos los muertos o heridos y después muertos por herida de unos 10 asaltos generales rechazados. Un asalto, hablamos a población entera, por las murallas, ¿no? 10 asaltos distintos rechazados, aparte de los 17.700 muertos, Y también hay aquí un par de emboscadas, guarniciones aniquiladas. Eso, 17.700 más los resultados de 10 asaltos generales rechazados, más, atención a esto, los 20.000 ciudadanos romanos que dice Plutarco que le salvó la vida a Tiberio en las negociaciones cuando estaban atrapados, en Torre Tartajo. 20.000 ciudadanos romanos más esclavos y otra turba no formalizada, Estamos hablando ya de 40.000 bajas fácilmente. En este caso serían 20.000 prisioneros que se les permite irse fuera, y que Roma no pagó con generosidad ninguna el pacto de estos 20.000 liberados, más los 10 asaltos rechazados, que podemos estar entre 40.000 y 50.000 muertos o 20.000 prisioneros de estos 171.000 hombres movidos, ¿no? Y bien, pues y hemos narrado pues la del 23 de agosto del 153 AC, que fue una fecha ya a partir de entonces maldita. Luego un intento sobre Numancia, otro sobre Axinium, Ocilis, Cauca, Intercatia, Palantia, Contrevia, Numancia, Termantia, Palantia, Numancia, Palantia, Numantia. Venga, muchas gracias.
Buenos días. Vamos con un artículo sobre Numancia. La defensa de Numancia, Segunda Guerra Celtibérica, denominada. Los romanos quieren avanzar al oeste, acusan a las tribus de no pagar tributos, y estas tribus dicen que están exentos por los descendientes de Graco. Están exentos por los acuerdos que tuvieron con Graco, Sempronio Graco. Nos situamos en el año 155, más o menos antes de Cristo, pero los romanos cambian de opinión sobre que estén exentos de tributos estas tribus celtíberas. Están hablando de varias, Numancia, Bacceos, celtíberos de varios tipos, y cambian de opinión sobre que están exentos de tributo, y además los velos en Segeda amplían sus murallas en un perímetro de 7,4 kilómetros, ¿no? En Segeda. Y bueno, las ruinas de Segeda son las ruinas en el actual Poyo de Mara, junto a Mara, en las cercanías de Belmonte de Gracián, en la provincia de Zaragoza, eso es Segeda. Y el comienzo de este enfrentamiento nuevo, esta segunda guerra civil, porque hay un apunte que vinieron ese año, entraron 30.000 hombres, que son estos los de Nobilior, y va con 30.000 hombres, que lleva el suyo consular, que son 20.000, más el que había dejado en esta provincia Citerior de Hispania, Hispania Citerior. Teníamos Hispania Citerior. En esta época Hispania está dividido como horizontalmente, la parte de arriba es la Citerior y la parte de abajo la Ulterior, ¿no? Luego se dividirá de otro tipo, más verticalmente, que será la del este y la del oeste. Y tenemos que pues estos 30.000 hombres los manda Roma, y la mayoría son romanos, italianos o italianos. También menciona que pueden haber algunos reclutamientos locales. Entonces desde Tarraco sube Iberus, llegando hasta Segeda. Los indígenas de Segeda abandonan la ciudad y se retiran hacia el noroeste, donde los arébacos con su capital Numancia, ¿no? Las ruinas de Numancia se encuentran en el cerro de La Muela, junto a Garray, a 6 kilómetros al noreste de Soria, a 6 kilómetros al noreste de Soria, en el cerro de La Muela. Hay que decir una cosa de los autores estos, que si Polibio, que si Apiano, que si el otro, que son muy mentirosos, ¿no? En las cosas de las cifras pueden reconocer cosas propias, pueden minimizarlas o pueden maximizar las bajas para de alguna manera decorar las bajas propias, ¿no? Y aquí lo que sabemos es que sí que es que se retiran, ¿no? Los ibros más o menos se retiran, es una emboscada, y parece dudoso que 6.000 basivas en esto, ¿no? Parece demasiado. Mientras que sí que se reconoce 6.000 bajas romanas. Y aquí sí que dicen que fallece Caro, el general ibero, de Arébaco, se retiran a Numancia, que es una colina con una muralla doble de 4 kilómetros de longitud, con un área interna de más de 8 hectáreas, 8 protegidas que pueden coger 100.000 personas, protegida en 3 lados por los ríos Durius, Tera y Merdancho, rodeada por zonas de bosque muy denso, ¿no? Y los romanos se disponen a atacar, y será el primero de los 8 ataques que sufrirá la ciudad hasta el fin en el 133 AC, ¿no? Aquí este autor cuenta 8 ataques, ¿no? Estamos siguiendo el libro de Rodríguez González, Julio, de la Ibérica, que está empezando aquí con Segeda, ¿no? Bueno, eso la amplían 7,4 kilómetros,
¿Y por qué la amplían? Por la nueva población de los titos, que es otra tribu que hay por ahí, que ha venido a Segeda, por sus razones, por ciertas razones han venido aquí, y entonces el comienzo de este enfrentamiento, de esta segunda guerra celtibérica, fijó el comienzo del año romano en el 1 de enero, ¿no? Los comicios, las tomas de posesión del cónsul o las preparaciones para las campañas. En el 154 a.C. eran en los idus de marzo, el 15 de marzo es cuando comenzaba el año nuevo romano, el 15 de marzo, y pocas veces en la humanidad un suceso hace que se cambie la forma de contar el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de Jesús o la huida de Mahoma de la Meca para el Islam. Y tenemos que en el 153 los asedios de Segeda y Numancia pasaron a ser el principio del año romano, del 15 de marzo a las calendas de enero, que es el 1 de enero, ¿no? Bueno, en el 153 AC manda Roma al cónsul Nobilior, Q. Nobilior, que va con 30.000 hombres. Vienen 30.000 romanos. Estos son romanos, no son todavía hispanos y tal, al parecer son romanos todos Garray. Bueno, en Numancia se juntaron los velos, los titos, los velos estos de Segeda, los tos, que iban con los velos también, como hemos dicho antes, los arébacos de Numancia y otras tribus menores con 20.000 infantes, 5.000 jinetes, conducidos por Caro, el arébaco Caro. Y bueno, pues ya tenemos el 23 de agosto del 153 AC una emboscada a los romanos en algún lugar en la provincia de Zaragoza o Soria. Los romanos perdieron 6.000 hombres, ¿no? Y bueno, por eso el día 23 de agosto, por esta derrota se consideró que si se podía evitar, ningún general de Roma volvería a combatir en dicha fecha, ¿no? En el 23 de agosto. Y bueno, este artículo que estamos haciendo de Numancia rectifica ciertas cosas que hicimos en aquel previo de Resistencia Íbera, cuando hicimos el artículo sobre la décima, ¿no? La décima legio. Bien, seguimos. Pues con 6.000 hombres perdidos, ¿no? Esto el 23 de agosto. Y la caballería romana atacó. Los íberos se retiran con ciertas pérdidas. Dicen los autores romanos que 6.000 también perdieron.